Bienvenidos a esta primera sesión de nuestro taller, El arte de leer cuentos. Leer cuentos es un arte. ¿Qué es lo que diferencia el arte de cualquier otra cosa? Que el arte involucra no solamente la cabeza, sino el corazón. Hay una posibilidad de unir dos formas que parecen absolutamente incompatibles, pero que realmente es lo que te permite sanar el alma, aprender. Si algo que tú estás tratando de entender no te toca el alma, no te toca profundamente, no va a pasar nada con eso, lo vas a olvidar al día siguiente. Pero lo que involucra sentimientos, eso no se olvida. Oigan lo que les voy a decir, ustedes con este taller se van a quedar con una cantidad de sensaciones porque los cuentos hacen eso. Los cuentos tienen precisamente su finalidad, es crearte emociones y sensaciones eh, que no las podemos nombrar. Como seres humanos conocemos pocas emociones, las podemos nombrar como tal, conocemos la alegría, la tristeza, la ira, ¿qué les puedo decir? El dolor, el amor, pero hay ciertos sentimientos que desconocemos y como no los podemos nombrar, entonces los dibujamos con palabras en los cuentos. Dicen que los sentimientos están compuestos de diferentes químicos. Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes que es como la televisión. Ustedes saben que la televisión tiene solamente creo que tres colores, el amarillo, el verde y amarillo, verde y rojo creo que es. Y se combinan. Lo mismo pasa con las emociones. Si es un poquito, por ejemplo, fíjense ustedes que el amor y el odio, por eso son lo mismo, porque son dos polos de una misma emoción o de una misma cantidad de esta sustancia. Pues tú solo puedes odiar a quien has amado, porque tú no vas a odiar a una persona que pasando va y que ni sabes ni quién es, pero vas a odiar porque el odio sirve para romper ese amor. ¿Verdad? Entonces, por lo mismo, ¿cómo se llama? Dice el Kybalión que los polos opuestos no son más que lo mismo en diferente cantidad. Lo caliente es lo mismo que lo frío, solamente que en diferente temperatura. Nosotros pensamos que es contrario. Entonces, esa, esa, esa transición, esa línea que le dijera, esas áreas grises que no podemos nombrar, que no sabemos cómo se llaman, cuando decimos, ay, no es que siento algo. ¿Se han fijado cuando uno tiene un sentimiento que no tiene nombre o que uno nunca lo ha experimentado? La gente dice, ay, no sé, es que siento algo, algo bien feo. Pero ¿cómo se llama? Ay, no sé. Y así decimos, literalmente. Versus, ay, no estoy, pero que me lleva la... Uy, estoy enojadísima. Tú sabes cómo se llama. Ay, estoy súper feliz. Pero cuando no hemos experimentado algo, no sabemos ni siquiera ponerle nombre. Los cuentos buscan precisamente experimentar con aquello que simplemente no tiene un nombre. Bueno, voy a compartirles esta presentación que se la estoy compartiendo por el final, pero lo voy a regresar. Hoy vamos a hablar básicamente de eso, de lo que es el arte de leer cuentos y por qué es tan importante para nosotros, no como personas, como especie. El arte de leer cuentos en realidad no es nuevo. Al contrario, creería yo que surge incluso con la humanidad. Durante mucho tiempo, miren, la gente ha creído, cuando ustedes hablan de cuentos, la gente lo asocia con cuentos para niños y nos hacen creer que los cuentos son cosas pequeñas, cosas insignificantes, que solo los niños disfrutan, que son un descanso entre novelas importantes, pero hoy les voy a enseñar que el cuento es una de las formas literarias más exigentes que existen, no solamente para escribirla, sino también para leerla. Y miren lo más interesante de todo, quien aprende a leer cuentos, también aprende a leer la vida con más atención, porque los cuentos requieren una especie de atención que la novela no te demanda y tampoco la poesía. En este taller les voy a enseñar el funcionamiento interno y casi oculto de los cuentos. Ven esta foto que hay atrás, es un sastre. Y el sastre básicamente lo que hace es que corta las piezas. Yo no sé si ustedes saben la diferencia entre un sastre y una costurera, pero básicamente la costurera lo que hace es que corta y va uniendo los retazos o las piezas. El sastre, en cambio, la diferencia es que cada pieza la plancha, lo une y luego va planchando cada una de las costuras. Por eso es que un sastre puede hacer un traje y una costurera trabaja con telas más livianas. Bueno, estas costuras pequeñas
a las novelas se le miran mucho más fácil. Digamos que la novela es más como trabajo de una costurera, por supuesto, una costurera muy esmerada. Estamos hablando de una Coco Chanel, ¿verdad? Pero en el caso del sastre, estamos hablando de puntadas que básicamente son invisibles, cuesta mucho. Y cuando tú terminas de leer el cuento, decís, ay, no sé, me dejó con una sensación que no sé. Ese es el caso del primer cuento que vamos a leer, El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Ese cuento les va a dejar con una sensación de, ay, qué cosa más rara. Uy, no, no, sentí que lo entendí, pero, ay, no sé, hay algo ahí que no me termina. Y espérense que se los explique. Se van a ir, pero ¿cómo se llama? De espaldas. ¿Qué es entonces realmente un cuento? Un cuento no es una historia corta. Es una estructura de precisión. En un cuento no puede haber absolutamente nada que no sea necesario. Se dice que incluso en un cuento, si tú, por ejemplo, sacas un pañuelo rojo o el personaje saca un pañuelo rojo, es porque lo va a usar para ahorcar a alguien, para recoger la sangre de alguien, para taparle la boca a alguien, algo. Pero tú no puedes sacar un pañuelo así de grave, no puedes sacar un pañuelo si no va a tener una utilidad. ¿Por qué? Porque distraes al lector. Porque el cuento es una maquinita, es un relojito suizo, una estructura tan precisa que cuando ustedes aprendan a ver esas pequeñas puntadas van a decir, qué magistral es Cortázar, qué magistral es Borges. Por eso es que nosotros sabemos la diferencia entre buenos cuentistas y cuentistas, ay, los cuentistas que no tienen esta precisión, no logran afinar la máquina a este nivel. Dejan un montón de cosas sueltas y es como que, y entonces el pañuelo rojo, ¿qué es la finalidad? Vea, el cuento básicamente trabaja con una sola tensión central, un conflicto esencial. O sea, es una imagen, es una idea que lo sostiene todo, ¿verdad? El cuento nunca te explica y por eso es que el cuento solo es para personas inteligentes, porque el cuento pretende o va dirigido a lectores inteligentes que tienen la capacidad de descifrar eh, el mensaje final. Esto es como una cebolla que se va pelando capa por capa. Entonces, a medida que va avanzando el cuento, te va quitando las capas de la cebolla y al final te queda el centro y tú decís, ah, no lo puedo creer. Por eso es que los cuentos no se leen una vez, se leen dos, tres, cuatro, cinco veces. María Amparo en el cuento, taller de miércoles de cafecito, que es un taller que tenemos, ¿cómo se llama? Desde hace 3 meses, estamos leyendo cuentos y hemos leído cuentos de Julio Cortázar y estamos leyendo Bestiario. Y yo, ahorita estamos en la segunda lectura, porque los cuentos, cuando tú lo lees la primera vez, que es como la gente lo lee, se queda como que, ay, ve qué interesante el cuento. En la segunda, tú decís, ay, no me había dado Yo, cuenta de esto. el primero lo tuve que leer, o sea, el primer cuento, y perdona que te interrumpa, tuve que Ujú. leer 2 veces y el segundo también. Sí, claro, porque Sí, cuando lo volvés a leer, ahí realmente es donde el cuento se te revela. Antes de eso es como, ah, es una historia, ok. Pero cuando lo volvés a ver, es que el cuento es una magistralidad, miren, es como una muy buena película, es como una película muy bien armada, con mucho detalle. El cuento nunca te va a sugerir, nunca te va a explicar, porque entonces te estaría tratando como te tengo que explicar, porque a lo mejor tú no entendás, entonces te tengo que explicar. El cuento te sugiere, ojalá entendás, ¿verdad? El cuento no te acompaña, el cuento irrumpe. Tú agarras el cuento y lo terminas de leer. Cuando uno termina de leer un cuento, básicamente la sensación es esta. Miren, una novela es como, ay, qué interesante. Y terminas de leerla, es como, pues sí, ¿verdad? El cuento es a la madres. ¿Qué es esto? Y lo volvés a leer. Espérense, espérense. Por eso les digo yo que este taller, ustedes no van a salir indemnes de este taller. Advertidos están. De este taller van a salir con una sensación de, yo, ¿por qué no sabía esto antes? Bueno, Ernest Hemingway, les estoy poniendo un cuento, un mini cuento. Miren qué cosa más terrible. Se venden zapatos de bebé sin usar.